So thank you for being here and for the people that are connected as well. My name is Oscar Cabrera. I'm the co-director of the Center for Health and Human Rights at the O'Neill Institute, and on behalf of our center and the O'Neill Institute, welcome to the event. I'm not going to explain the details of the event. I'm going to pass it on to the colleague that has been behind organizing this judicial dialogues, that it's second version we had here at Georgetown. She's going to tell us a little bit about the panel and what we're trying to achieve. I just wanted to thank you all for being here, and I'm going to pass it on to Fernanda. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta conferencia que engloba el cierre de nuestra segunda edición de Diálogos Judiciales. Y para contextualizarlos un poco, estos fueron unos diálogos que todo el día de ayer y el día de hoy en la mañana tuvimos a puerta cerrada con magistradas, magistrados, expertos y académicos acerca de temas relacionados con la justiciabilidad del derecho a la salud. Estuvimos viendo y escuchándolos dialogar sobre temas de regulación de actores privados, la industria de alimentación, de tabaco, derechos reproductivos y no regresividad. Entonces, con eso quisiera invitar a nuestras magistradas y magistrados al panel a sentarse para poder escuchar un poco de sus experiencias y aprovechar este espacio de universidad para poder aprender de ellos y de las experiencias de América Latina y el Caribe. Voy a nombrarlas mientras se van acomodando. Muchas gracias. La ministra presidenta Daniela Beatriz Marci Muñoz, ministra del Tribunal Constitucional chileno. La magistrada Natalia Ángel Cabo, de la Corte Constitucional de Colombia. La magistrada Armi Esperanza Ferreira Reyes, del Tribunal Constitucional de República Dominicana. La magistrada María del Carmen Santana de Cabrera, magistrada del Tribunal Constitucional de República Dominicana. El juez Ali Lozado Prado, de la Corte Constitucional de Ecuador. Y la magistrada Rubenia Esperanza Galeano Barralaga, de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. No quiero dejar de mencionar también a 3 personas que estuvieron en este panel que enriquecieron mucho las conversaciones, que fueron Christian Curtis, funcionario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juan Pablo Novela Heilman, secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, y el profesor Gonzalo García Pino, académico y experto en Derecho Constitucional y ex magistrado del Tribunal Constitucional de Chile. Y aprovechar para invitarles a un evento que estamos coorganizando el día de mañana para presentar el libro del profesor García Pino. Cualquiera de nosotras del equipo tenemos información para que se puedan escribir, entonces no duden en preguntarnos al final. Y la idea es que cada quien exponga su experiencia, su sentencia en estos casos. Pueden hacerlo desde su asiento o desde el podio y al final abrir al diálogo y a preguntas del público. Tienen un papel con un lápiz que nuestros colegas estarán recibiendo al final. Y agradecer nuevamente a nuestras magistradas haber viajado y darnos este espacio de su tiempo. Y con eso invito a la ministra presidenta Daniela Marci Muñoz del Tribunal de Chile. Buenas tardes. Nuevamente muchas gracias por la invitación y por poder estar en este panel final sobre el derecho a la salud, que finalmente es el gran tema del instituto. Pensaba, no teniendo un gran abanico de sentencias donde buscar, pero también al hilo de las conversaciones que hemos tenido entre los jueces y juezas y también la academia presente en esta jornada, que podía ser interesante de escuchar, y decidí que voy a comentar una sentencia que cruza 10 años, mucho más de 10 años de historia del Tribunal Constitucional a propósito del derecho a la salud, que también se comentaba en alguna de las mesas que existe una condena contra el Estado de Chile de la Corte Interamericana, en que entre
otras muchas cosas, porque se nombró a propósito del principio de progresividad, pero es muy clara en decirle al Estado de Chile que si ha privatizado un derecho, no puede renunciar a su papel fiscalizador y sancionador. Esta sentencia es del 2020, pero esta historia parte del año 2010, o un poco antes, cuando el Tribunal Constitucional declara primero inaplicable para un caso particular y luego inconstitucional en la sentencia 1710 de 2010, una norma que lo que hacía en relación con las ISAPRES, que son el seguro de salud privada, aplicar una tabla de factores que tomaba en consideración el sexo y la edad de las afiliadas, lo que significaba que en algunos casos el recargo que tenía por su seguro de salud era muy distinto al de las tarifas base. Y esta sentencia que elimina la norma del sistema, luego implica una gran judicialización ante las Cortes y la Corte Suprema también, por vía de las acciones de protección, con amparos de derechos, y estando al año 2022 con 660.000 acciones presentadas. Ese era el contexto del año 2022. Y finalmente la Corte Suprema emite una muy polémica sentencia, la 16.630 de 2022, en la que ante esta intensísima judicialización emite una decisión que pareciera salir de los marcos del efecto relativo de las sentencias, que es lo que ocurre en el caso chileno, que no existen sentencias que produzcan efectos generales en la judicatura, o en general uno podría decirlo en esos términos, una regla bastante extendida, y señala que a todos los beneficiarios que se encuentran en esta situación, las ISAPRES le tienen que hacer la devolución de sus excedentes a partir del momento de la sentencia y en dinero. Eso dicho en términos bien sencillos, porque son bastante técnicas estas materias, sobre todo porque involucran seguros privados de salud. Y esto implicó que a la Corte Suprema incluso se le pidiera se presentara una acción de aclaración para estar seguros si es que de verdad estaba dando una orden general de que no tuvieran que ser cada afiliada afectada que presentara esta demanda, sino que ya tenía que ser después de 10 años, tenía que ser un reembolso producto de esta sentencia para todos quienes se encontraran en esa misma situación de hecho. Y a partir de eso se produce una gran polémica porque si tenía que cumplirse la sentencia en sus propios términos, se planteaba que el sistema no se financiaba y que las ISAPRES iban a quebrar y que en definitiva iba a haber un éxodo masivo de afiliados al sector público y que el sector público no estaba en condiciones de recibir de golpe a todos los afiliados de vuelta. Entonces, ahí hay una primera cuestión que está en el ambiente en torno a estas sentencias, que es hasta qué punto un tribunal tendría que hacerse cargo de esa consideración de mérito y de oportunidad y de diseño político, habiendo transcurrido 10 años desde una primera decisión del Tribunal Constitucional y otras tantas de las Cortes de que los afiliados habían sido discriminados y que además se les habían cobrado mal, o sea, se habían retenido dineros de excedentes que eran de los afiliados. Y esto implica que parlamentarios presentan una propuesta de reforma constitucional por vía de una norma transitoria, que también era como una norma muy técnica financiera del área de los seguros privados, pero para incorporarse en la Constitución de manera que se bloquea una discusión que es que no podría llevarse al Tribunal Constitucional, porque si se reforma la Constitución no hay una pregunta en torno a la compatibilidad de una ley con el texto constitucional. Y aquí vemos que el tribunal emite una sentencia que lo puso bastante en tensión porque hubo tres decisiones distintas o que se fueron los razonamientos por lados diversos. Esto se rechazó, salvo por 2 votos, y el voto por acoger se dividió en 2 líneas argumentales. La mayoría de los ministros sostuvieron que aquí no se había presentado un problema de constitucionalidad entre texto legal y texto constitucional,
porque en realidad lo que se estaba planteando era que la reforma constitucional era incompatible con el texto de la sentencia de la Corte Suprema y que eso no cabía en la acción que se estaba impetrando. Y eso, de alguna manera, tenía como origen el que la Corte Suprema se había excedido primero, o sea, que ellos no podían emitir una sentencia de las características que lo habían hecho. Otros votos, más bien planteó un argumento que es muy fuerte y muy atendible, que es que si hay reforma constitucional no habría mucho que discutir y que el tribunal no puede discutir la constitucionalidad de una reforma constitucional, sobre todo en un sistema que entendemos no tiene cláusulas pétreas, es decir, que todo es reformable. Y un voto constituido por dos ministras, que en dos aspectos sí se estaba produciendo un problema con algo que no podría ser, o sea, que constituye un límite en las intervenciones constitucionales, que es la separación de poderes. Es decir, que acá se estaba dejando de atender al contenido de una sentencia que se encontraba ejecutoriada y que debía ser cumplida, y esto en dos aspectos que eran clarísimos: uno, que se les tenía que hacer devolución en dinero y desde la fecha de la sentencia, y en cambio la reforma lo que postulaba era que fuera a partir de una fecha bastante posterior y a través de prestaciones y no en dinero. Y que eso era en evidente contraste con una decisión que era del Poder Judicial y que entonces estaba interfiriendo un poder en relación con el poder, otro poder, y que se estaba haciendo revivir procesos fenecidos, cosa que también estaba, está proscrito por el texto constitucional. Con esto, que es una discusión en el fondo en que todos estuvimos en conflictos con todos, digamos, el Poder Judicial se vio muy tensionado, el Congreso se vio muy tensionado y el Tribunal Constitucional otro tanto. La pregunta que queda tiene que ver con algo que hemos hablado mucho en estas jornadas, que es que cada cual cumpla su papel y también oportunamente, porque la discusión sobre si esto estaba bien hecho o mal hecho, si las prestaciones podrían haberse devuelto de una manera distinta, que no sea el dinero, que ya es discutible, o en fechas distintas a las que finalmente decidió el tribunal, podría haber sido pasar sin mayores escosores a partir o sea, o cerca de la fecha de la primera sentencia, es decir, el 2010. Pero si el legislador decidió no atender y la única respuesta fue ir a golpear a la puerta de los tribunales, particularmente al Poder Judicial, el Poder Judicial finalmente, después de 10 años, emite una decisión diciendo: no quiero que sigan viniendo cada peticionario. Incluso ya se había montado algunos estudios, tenían listos, estas eran acciones masivas y que generaron un pequeño negocio en torno a eso. Y finalmente el Tribunal Constitucional también se vio en una decisión que es bastante discutible en todas sus derivadas, es decir, decir la reforma, esto no implicó en ningún caso una invasión de poderes, ¿es eso intangible o no? Y en definitiva, que se nos acusaba que estábamos metiéndonos en problemas de mérito, porque esto siempre en definitiva era un problema de la política. El problema se terminó de resolver con una legislación que fue de iniciativa del presidente y que tuvo características parecidas a las que proponía la reforma constitucional, lo que no ha dejado de ser problemático. Pero a mí me parece que todas las instituciones que actuamos durante estos años, y finalmente las que intervinieron cuando se produce el conflicto más agudo, nos vimos... no, fue un poco a costa de todos los actores involucrados. Para la Corte Suprema es parte de una de sus crisis más relevantes, para el tribunal también es una decisión que fue polémica, y el legislador, que probablemente era el principal obligado, actuó muy, muy, muy tardíamente, y entonces vuelve la pregunta de los tribunales: que ¿podemos quedarnos sin actuar cuando el legislador decide desentenderse de un problema que ya está declarado? No sé, eso. Ahora, esta acción, por otra parte, o sea, que es muy polémica, no significa, a propósito de los desafíos y oportunidades, que las acciones o que la judicialización no sea un buen camino. Siempre va a depender de la forma en que es planteada, la calidad de los argumentos.
pero en definitiva pareciera que estos problemas son propios del legislador, y entonces ahí cuando comentaban lo de los exhortos con dientes, son de qué siendo que el Tribunal Constitucional, y ya con esto cierro, por lo menos en este momento, el chileno está poco dado a exhortar o a hablarle al legislativo, un poco en una lógica de mucho cuidado de que cada cual actúe dentro de sus competencias, pero ni más ni menos que dentro de sus competencias. Son formas interesantes de pensar que puede haber un diálogo entre instituciones que permitan resolver adecuada y oportunamente los problemas de la ciudadanía. Y más cuando un derecho como el de la salud está privatizado y se nos pide a los actores, y ahí esta es la última duda con respecto a qué es lo que si un tribunal tiene que atender o no, a que se le diga o que se le responsabilice o se le traslade la responsabilidad por la estabilidad financiera de un sistema, porque se le señala, este es un sistema de seguro privado, entonces los seguros privados son así, y usted no puede desfinanciar y si no está siendo parte de un problema político mayúsculo. Cuando en definitiva, desde el punto de vista jurídico, no se trata de... el tribunal finalmente se inclinó por sostener que esto era de iniciativa del presidente, que en materias de derecho relacionado con la seguridad social y asuntos financieros tiene iniciativa exclusiva, y la solución legislativa después terminó pasando sin nuevas judicializaciones, porque hubo un acuerdo político muy cerrado en torno a esto. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra Marcy. Creo que trae a la mesa un tema muy interesante del que también se estuvo hablando los días anteriores, y es sobre cómo existe este argumento, a mi parecer obsoleto, de que las cortes en el tema del derecho a la salud están limitadas o hay cuestiones que solo deben de ser atendidas por cierto poder. Y me parece muy valioso poner en la mesa estos tipos de ejemplos que las cortes hacen para hacer lo que pueden con lo que tienen y buscar un balance entre los poderes más allá de decir, de poner límites con lo que se puede hacer. Entonces, me parece muy valioso ese aporte. Enseguida tenemos a la magistrada Natalia Ángel Cabo de la Corte Constitucional. Con la mano, perfecto. Perfecto, sí. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es que en verdad estas sillas, mis pies quedan como colgando, entonces por eso decidí estar acá. Al final voy a explicar qué son los exhortos con dientes, que vale la pena. Bueno, pues a nosotros nos pusieron en una tarea difícil en esta conferencia porque nos dijeron que podíamos hablar de cualquier tema relacionado con el derecho a la salud en nuestros países. Y creo que una invitación tan abierta para la Corte Constitucional colombiana es pues todo un reto, porque solo para que se hagan una idea, entre 2016 y octubre de este año nosotros llevamos más de 2 millones de sentencias o de tutelas que han llegado sobre el tema de la salud. Somos el país que para bien y para mal, y eso es parte de lo que vamos a discutir, pues tenemos una de las más altas litigiosidades en materia de salud en Colombia, y eso pues ha llevado a unas grandes discusiones. Pero dadas las limitaciones de tiempo, y ojalá me regañen porque tendría mucho que decir, pues yo decidí concentrarme en la sentencia que yo creo que casi todo el mundo estaría de acuerdo, ha sido una de las más relevantes en Colombia en materia del derecho a la salud, y es la sentencia T-760 del 2008. De hecho, un profesor de la Universidad de Harvard se refirió a esta sentencia como, abro comillas, la sentencia más profunda y significativa sobre el derecho a la salud en el mundo, pero más que por el tema como tal, por el proceso que ha tenido esta sentencia y su discusión. Entonces, digamos que para ponerlos un poco en contexto, me gustaría hacer mi presentación en varias partes. La primera es explicarles cómo llegan los casos a la Corte y por qué terminamos nosotros con una litigiosidad en materia de salud tan grande, cuáles eran esos debates que se dieron
antes de la sentencia 760 y cómo la Corte respondió a ellas. Después ilustrar algo de lo que ha pasado después y un poco compartir algunas reflexiones sobre lo que a mi juicio ha significado el rol de la Corte y los aprendizajes que hemos tenido, porque lo que hemos tenido son aprendizajes frente a este tema. Entonces, solo para que rápidamente, Colombia en 1991 expidió una constitución y es un texto muy amplio que introdujo varios cambios respecto a la constitución anterior, que era la constitución de 1886, aunque con muchas reformas. Pero entre varias características, una que era importante es que se estableció que Colombia era un estado social de derecho, y la palabra social, como decía un magistrado, no fue un adorno o una simple muletilla retórica, sino un compromiso realmente del constituyente que se vio reflejado en muchas cosas, entre ellos un amplio catálogo de derechos, incluyendo derechos económicos, sociales y culturales, que para la época, digamos, pues era una novedad, con unas otras constituciones que se han reformado en ese entonces, incluyendo la de Brasil, que también tiene una alta litigiosidad en salud. Pero interesante, también estableció mecanismos para acceder a la justicia, entre ellas una que ha sido muy trascendental en Colombia, que es la acción de tutela. Cualquier persona puede acudir a un juez de tutela en Colombia para reclamar sus derechos. Lo cierto es que el constituyente no había pensado en la tutela para reclamar derechos económicos, sociales y culturales. Lo hizo para lo que llamaba derechos fundamentales, que en su momento era el imaginario de los derechos de primera generación, derechos civiles y políticos. Pero no sorprende que en un país pobre con una inequidad abrumadora, pues la gente se acercara al juez de tutela para reclamar sus más sentidas necesidades, que entre otras eran derechos económicos, sociales y culturales. En los 90, la verdad, la Corte fue muy restrictiva en la adjudicación de derechos socioeconómicos y básicamente abrió las compuertas para ellos en derechos que se relacionaban con los que se conocían como derechos de primera generación. Entonces, una de las primeras tutelas de los 90 tenían que ver con los retrovirales para los pacientes de VIH, pero la Corte adjudicó esto con base en el derecho a la igualdad. Era un problema de discriminación, pero en últimas no era un problema de discriminación. En realidad estaba abriendo la compuerta para la adjudicación de los derechos económicos, sociales y culturales. Una segunda vía fue a través de la creación de lo que se conoce como el mínimo vital, que es como una herencia de la jurisprudencia alemana, y es señalar que debe haber unas mínimas condiciones de subsistencia. Y obviamente las mínimas condiciones de subsistencia pues van a acercar a los derechos económicos, sociales y culturales. Y en esa época una tercera vía era lo que se llamaba la conexidad. Y era, yo puedo poner una tutela para proteger un derecho fundamental que se consideraba de primera generación, pero lo puedo hacer si de la no garantía de un derecho económico, social y cultural se sigue la violación de un derecho fundamental, pues entonces es posible ir a la tutela. Pues la salud era muy fácil que pudiera entrar por esa vía, porque si yo no presto un servicio médico o un medicamento, pues puede poner en riesgo la vida, y por ende por esa vía se creó. Pero lo que terminó pasando es que en los años 90 hubo una enorme explosión de tutelas en materia de salud, porque hubo una crisis económica muy grande en Colombia. Yo tenía un PowerPoint, pero aquí no lo puedo poner, pero si ustedes ven realmente la gráfica, el aumento de tutelas en el 94 empezó a crecer exponencialmente, y en el 2000 el tema de la tutela individual, digamos, ya era una cosa pues bastante compleja, y obviamente se empezaron a dar los debates clásicos en materia de la intervención judicial sobre derechos económicos, sociales y culturales, los clásicos. Eso le corresponde solo a la vía legislativa, está violando la discusión democrática. La que siempre se da es: los jueces no son elegidos democráticamente, porque 9 jueces no elegidos democráticamente toman este tipo de decisiones, y los jueces no son técnicos. Y ahí llegan nuestros exhortos con dientes, vamos a decirlo después. Pero los jueces no son técnicos, de eso no saben de nada.
pero también teníamos un legislador que tampoco respondía. Entonces, si los jueces no sabemos de nada, los jueces no somos técnicos, todo lo que sea, pues uno espera entonces el legislador, que es el órgano democrático por excelencia, reaccionar, pero con este aumento pues no lo hizo. Y lo que empezó a mostrar esas tutelas, y es lo que sigue mostrando hoy en día, son problemas estructurales del sistema de salud. La gente acudía al juez y cuando empezamos a mapear esto, lo que estábamos viendo es que habían unos problemas muy, muy estructurales del diseño del sistema. Entre otras razones, ese sistema tenía digamos, es un sistema mixto que tenía un régimen contributivo y un régimen subsidiado. Un régimen contributivo que básicamente iba a financiar el subsidiado y lo financiaban las personas que estuvieran trabajando, y un régimen subsidiado pues de las personas que no estuvieran en el mercado formal. Pero lo que terminó pasando en una crisis económica es que muchas personas no estaban en el sistema formal, entonces digamos había ya una presión para el sistema. Otro problema muy grande que se veía en los 2000 era que el sistema prometía una serie de medicamentos y tratamientos en un plan obligatorio de salud, pero ese plan obligatorio de salud empezó a mostrarse insuficiente y no se actualizaba con rapidez. Es decir, aquí solo estoy poniendo algunas de las cuestiones para mostrar que hay unos problemas estructurales que la acción de tutela empezó a mostrar. Sin embargo, cuando se dan tutelas individuales, pues realmente eso también genera una presión muy grande en materia de política pública. Si yo empiezo a ordenar medicamentos individuales y la Corte, digamos, al principio era bastante, llamémoslo así, botaratas, nos decían algunos, pero si yo empiezo a decir, bueno, retrovirales, pero mañana la droga más cara de cáncer, pero mañana incluso hay tutelas que dan Viagra, en fin, por ¿cómo se llama? La dignidad humana. Bueno, o sea, una y una y una y una y una. Para un sistema de salud es muy difícil poder realmente tomar decisiones integrales de política pública cuando hay tanta presión individual de tutelas. Entonces, esa sentencia 760 es demasiado importante porque es una sentencia en donde la Corte entiende que necesita intervenir porque la respuesta de corregir los problemas estructurales no se dieron a través del legislador, pero también entender que las respuestas también tienen que ser estructurales y no individuales para responder a problemáticas individuales. Entonces, lo primero que hace esta sentencia es decir, mire, dejemos la discusión de si esto es un derecho fundamental o no. La salud es un derecho fundamental. Lo que pasa es que va a tener un núcleo duro de cosas que tengo que hacer ya y otro de desarrollo progresivo. Pero dejemos esa discusión y ya, listo, se puede poner tutela. Terminó señalando una cosa que también es importante y es abordando una cosa que eran las zonas grises de cobertura. No me puedo entrar en eso, pero solo para que se la lean porque es bien interesante. Cambió el sistema, ya no es que los jueces dan órdenes de qué debe estar incluido en el plan obligatorio de salud, sino que debe haber una regulación sobre lo que está excluido. Todo está incluido a menos de que se diga que está excluido y por qué, con unas bases científicas. Unió los planes y esto, digamos, era el plan contributivo y el subsidiado. Dijo, esto no más. Y legislador, usted tiene que hacer algo al respecto. Y en últimas era empujar a hacer unas correcciones estructurales con el ánimo de que bajara también la tutela. El litigio en tutela, de una vez les adelanto, no bajó. Bajó inmediatamente, pero hoy sigue siendo absolutamente grande, pero sí hubo muchas correcciones. Y creo que uno de los impactos importantes fue una ley estatutaria, se aprobó una ley estatutaria en 2015 que corrigió varias de las fallas estructurales en el sistema. Como les dije, por ejemplo, estableció que todos los medicamentos y servicios estarían cubiertos, salvo las exclusiones explícitas. Entonces tiene que haber un comité científico también para hacer esas exclusiones. Hay que ordenar revisar periódicamente lo que está en el plan obligatorio de salud o no. Unió el plan contributivo y subsidiario. Ayudó a mejorar los retrasos de los pagos por los servicios no cubiertos
Y hizo una cosa que es muy extraña en otros lados, pero que nosotros la tenemos y la verdad ha sido bien interesante incluso como debate, pero como les digo, no me puedo demorar mucho en ello, y es que creó una sala de seguimiento al cumplimiento de esta sentencia. Esta sala de seguimiento es una sala que está al interior de la Corte y digamos que apuesta a lo que se llama, digamos, una justicia dialógica, es a poner a los actores básicamente a dialogar sobre cómo se deben enfrentar y cumplir las órdenes de esta sentencia. En esa sala de seguimiento hay un monitoreo pues permanente y como les digo ya lleva 15 años en donde tiene varios ejes temáticos, una sobre la precisión, actualización, unificación y acceso a planes de beneficio, sobre la Carta de Derechos y Obligaciones de los usuarios y del desempeño de las prestadoras, las aseguradoras, porque nuestro sistema es mixto. También mide las acciones de tutela de salud, de qué está pasando, no. También mide un punto que tiene una gran discusión, que es la sostenibilidad financiera y el flujo de recursos del sistema, y si se da o se ha disminuido o no la cobertura universal y sostenible en salud. Y seguimos en esto. De todas maneras, como les dije, esto no significa que todo sea un paraíso maravilloso y que la intervención judicial pues haya sido completamente exitosa. Nosotros hoy, digamos que si bien se han corregido muchas fallas, de todas maneras en Colombia, por ejemplo, actualmente hay una discusión muy grande sobre el sistema de salud e incluso una discusión sobre el modelo del sistema de salud que creó la Ley 100 de 1992, y por lo menos en la Corte estamos empezando a ver de nuevo un aumento muy grande, o sea, no menor, muy grande de tutela. Solo en el año pasado un aumento del 33%, y en lo que estamos viendo el mayor aumento es en escasez de medicamentos. Entonces, la tutela tiene unas cosas positivas y es que empieza a mandar signos de qué está o cuáles son unas fallas muy graves estructurales, pero sigue mostrando realmente también que no ha sido fácil corregir esas fallas estructurales. Entonces, lo que yo quisiera a manera de conclusión señalar, y ya solo me demoro un minuto, es que la discusión sobre la adjudicación de derechos sociales y culturales en Colombia tiene una gran historia y una gran evolución. En Colombia no se debate como en algunos lugares si los jueces pueden o no proteger derechos económicos, sociales y culturales. Es un debate que eso está superado de largo rato. La pregunta siempre ha sido el cómo intervenir y cómo debe ser la mejor manera de nuestra intervención. Nosotros sí hemos entendido que obviamente en materia de política pública nosotros no lo sabemos todo y que tenemos que generar espacios amplios en donde los órganos democráticos por excelencia puedan discutir a eso, pero hemos encontrado realmente una importancia en nuestro rol, llamémoslo así como algunos decían, como mediador y para empujar las conversaciones difíciles que a veces no se han querido dar. Otra cosa positiva es que esta intervención nuestra ha básicamente iluminado problemáticas estructurales del sistema, pero de todas maneras hay que moderar las expectativas sobre lo que los jueces pueden o no hacer. En relación con el sistema de salud, pues obviamente los problemas en Colombia son enormes, y solo en la medida en que los gobiernos, el legislativo se tome en serio la corrección de los problemas de salud en Colombia se puede garantizar una salud de calidad. Creo que también hay una discusión muy importante, y es que los colombianos también tienen que moderar sus expectativas de lo que puede ofrecer el sistema de salud o no en el país, y esa es una discusión bastante difícil. El caso es que por lo menos aquí, como se dice, aquí estamos y aquí seguiremos tratando de ayudar en ese propósito. Muchas gracias. Ay, los dientes. Los dientes, el exhorto con dientes. Es que nosotros exhortamos al Congreso a hacer cosas, y entonces les estaba contando que últimamente, como el Congreso no nos pone mucha atención de los exhortos y no los cumple, tenemos una cosa que se llama exhortos con dientes. Es decir, hemos sacado unas sentencias que dice, usted Congreso tiene que hacer, digamos, tiene que sacar una legislación en tal sentido, pero si usted no hace eso, la solución que queda es la de la Corte. Eso se llaman los exhortos con dientes.
Muchas gracias, magistrada. Y gracias por poner este ejemplo de retos cuando se trata de temas estructurales en materia de salud y que Colombia siempre tiene sentencias interesantes a las que nos podemos referir. Y seguimos con la magistrada Army Esperanza Ferreira Reyes del Tribunal Constitucional de República Dominicana. Muy buenas tardes, tengan todos. Yo voy a seguir el ejemplo de mi compañera de Colombia. Me voy a parar aquí frente a ustedes. Yo quisiera agradecer la invitación al Tribunal Constitucional de la República Dominicana de parte del Instituto O'Neill y de la Universidad de Georgetown. Quisiera decirles que esto es sumamente útil para nosotros tener este contacto con Cortes de las Américas y poder intercambiar buenas prácticas y también ver cómo los exhortos con dientes tienen otros nombres, pero también tienen la misma efectividad. En el caso de la República Dominicana tenemos sentencias exhortativas con advertencias y finalmente pues los dientes. Y nosotros lo llamamos las garras. Pero bueno, quisiera comenzar pues diciendo que la justiciabilidad de los derechos de la salud tienen ciertos desafíos y me han propuesto compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los desafíos que se suscitan en la justiciabilidad de este tipo de derechos. En la República Dominicana, el derecho de la salud, el Tribunal Constitucional lo ha abordado con ciertos avances, con ciertas luces, pero también con ciertas tensiones que vienen más dadas a propias del sistema. Los desafíos más verificables que yo puedo ver se dividen para mí en dos y lo ha tocado mi compañera de Colombia en el mismo sentido. El primer desafío que yo veo en la justiciabilidad del derecho a la salud es un tema de desafío estructural. El tema de la garantía del servicio de salud es mucho de presupuestos, de políticas públicas, de regulaciones, y esto está más en el ámbito tradicional de los poderes del Estado, ejecutivo y legislativo. Sin embargo, cuando las deficiencias de este sistema manejados por estos dos poderes clásicos del Estado trae ciertas fallas que involucran afectación de derechos fundamentales, entonces el Tribunal Constitucional tiene la facultad de intervenir. El primer desafío que yo estimo es ese, el estructural. Y en ese sentido quisiera compartir con ustedes tres decisiones que para mí impactan de manera directa la estructura del sistema de servicio de salud en la República Dominicana. La primera es la 111-19 que les invito a que se lean. En esta, el Tribunal Constitucional acogió un recurso de amparo y ordenó al administrador de riesgos de salud a cubrir la cirugía de extracción de un carcinoma craneal, aun cuando esta, porque fue negada, aun cuando el costo de esta no excedía los límites económicos de la cobertura de salud de la persona, pero no se encontraba dentro del catálogo de prestaciones que esta aseguradora pues brindaba a este paciente. El Tribunal Constitucional, apoyándose en una protección reforzada de los derechos de la persona menores de edad, porque era un menor de edad, pues acogió esa tutela y ordenó que aún no encontrándose dentro del catálogo, como no excedía el costo máximo de la cobertura de su servicio de salud, pues debía cubrir aún no se encontrara dentro del catálogo. Y esta sentencia tiene algo de especial y es que responsabilizó a la supervisión del cumplimiento de esta decisión a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Y esto tiene un peso mayor porque no solamente decide, sino que nombra quién va a supervisar el cumplimiento de esa decisión. Otro precedente que para mí evidencia la evolución del Tribunal Constitucional en cuanto al abordaje de la justiciabilidad de este derecho es la 213-19, donde se analiza la negativa de una aseguradora de cubrir la intervención quirúrgica cerebral costosa fuera del país. Esto se trataba de un seguro de salud internacional. Y fue un amparo preventivo y el Tribunal Constitucional decidió que cesara esa amenaza de bajar ese límite máximo de cobertura de esta cirugía porque igual no se encontraba dentro de la póliza, pero el costo de esta cirugía no excedía tampoco el plan de salud que tenía ese paciente.
Esto inevitablemente trae tensiones con el sistema de administración sanitaria. ¿Por qué? Porque lo coarta y lo lleva y lo empuja a redireccionar sus prioridades y a ver hacia dónde tiene que prestar más atención en cuanto a la ampliación de coberturas, pero también en cuanto a la ampliación de tratamientos médicos y de procedimientos quirúrgicos. Otro resultado similar lo tenemos en la sentencia 820/24, que es muy reciente. El tribunal anuló ciertas cláusulas de un contrato de póliza de discapacidad y sobrevivencia aprobadas por el Consejo Nacional de la Seguridad Social de la República Dominicana, por estimarlas abusivas y excesivamente restrictivas de cara a la cobertura y la garantía de derechos fundamentales de la salud y la seguridad social. Mediante esta decisión, reafirmó que las disposiciones administrativas de los organismos sectoriales no pueden desconocer el núcleo duro de este derecho fundamental, que es el derecho de la salud. Asimismo, en un precedente reciente, que los invito también a la lectura, que es el 877 del año 2025, profundiza en la idea de que el derecho a la salud tiene una eficacia directa y que no se puede o no se limita a la literalidad de un catálogo de prestaciones de servicios. En esta, el Tribunal Constitucional ordenó al Servicio Nacional de Salud de la República Dominicana a la cobertura de un tratamiento, si se quiere, alternativo para el cáncer de tiroides. Era una terapia, una yodoterapia que no estaba incluida dentro del catálogo de prestaciones por ser un servicio no médico, sino una terapia, ¿cómo se llama?, alternativa a los servicios médicos. En esta, el Tribunal Constitucional dijo que un catálogo de prestaciones de servicio no puede vaciar el contenido esencial del derecho fundamental a la salud, especialmente cuando hay una conexión entre la mejoría del paciente y conservar la vida del mismo. Estas decisiones muestran cómo el Tribunal Constitucional no solamente ha intervenido en fallas individuales, sino que ha contribuido mediante sus fallos a llamar la atención del sistema, a modificar ciertas prioridades dentro de la cobertura y ciertas directrices que lo que alinean el sistema de salud, de seguridad social, con estándares de calidad, de claridad y sobre todo de continuidad asistencial. El Tribunal Constitucional actúa para proteger derechos fundamentales, pero como bien dijo mi compañera de Colombia, no podemos tampoco dejar de lado o desconocer la realidad económica de los servicios de salud. Y este es uno de los desafíos más importantes, es encontrar ese equilibrio entre la protección y la garantía del derecho y la capacidad de respuesta que tiene el Estado. Por otra parte, el segundo desafío que tengo, que también lo tocó mi compañera de Colombia, es un desafío epistemológico. El juez constitucional no es científico, tampoco es médico, tampoco es químico. Sin embargo, se ve frente a la evaluación de tratamientos médicos, de tratamientos clínicos, de tecnologías sanitarias en constante evolución. Y yo creo que aquí es donde viene el desafío que nos pone frente a la necesidad de esa expertise, esa búsqueda de la colaboración de expertos a los fines de nosotros edificarnos. En la citada sentencia 111/19, que el tribunal ordenó que se cubriera la extracción de un cáncer en el cerebro, el Tribunal Constitucional se apoyó de informes médicos, de jurisprudencia comparada, para establecer la necesidad de ese tratamiento médico y de ese procedimiento quirúrgico. Esto no solo evidencia que persiste la necesidad de que nosotros nos abramos. Y estábamos hablando en la sesión de cuáles mecanismos tenemos nosotros para escuchar, no solamente la parte que viene y nos trae el caso, la parte que va a la justicia. Nosotros tenemos, además de las audiencias públicas, tenemos también los amigos de la Corte, pero también nosotros tenemos un mecanismo de medidas de instrucción. Nosotros hacemos medidas de instrucción cuando necesitamos que un experto nos dé ese punto de vista técnico que el juez no necesariamente tiene que saber, porque no lo sabemos todo. Entonces, no obstante, una de las luces que sí hemos tenido en el Tribunal Constitucional Dominicano es que
yo creo que es el avance más positivo, que es que la doctrina del Tribunal Constitucional está encaminada a ver el derecho a la salud no solo como una cuestión prestacional, y trae el artículo 53 de la Constitución, que es relativo al derecho del consumidor, porque este tiene un efecto transversal en todo el sistema. En efecto, en la sentencia 112-22, el tribunal afirmó que, en primer lugar, todo usuario y consumidor tiene el derecho fundamental de disfrutar de bienes y servicios de calidad, y además el derecho a ser indemnizado cuando es perjudicado con una consecuencia de mala práctica o un mal servicio. Y esto evidentemente alcanza los servicios hospitalarios, los servicios de laboratorio y los servicios de salud. Entonces, en el desarrollo jurisprudencial, para mí tiene dos consecuencias directas y muy positivas. Es primero, que refuerza la idea de que el derecho a la salud no solo es prestacional, sino que es un servicio sujeto a estándares de calidad constitucional. Y segundo, introduce un remedio constitucional, que es las víctimas de negligencias y deficiencias, pues tienen, debido a las fallas estructurales del sistema, tienen un derecho a reparación, no importa si se atienden en centros públicos o en centros privados. De todas estas dificultades se le suma un obstáculo no visible, y quizás que ustedes entiendan que no toca la justicia constitucional, y es el hecho de la poca importancia que se le da a los crímenes y delitos contra la salud. En la República Dominicana tenemos una Procuraduría especializada para la investigación de los crímenes y delitos contra la salud. Y quizás eso se vea muy ajeno a la justicia constitucional, pero siempre y cuando haya un órgano especializado desde el órgano persecutor del Estado, quizás se importantice más el hecho de tener especialistas en la rama estatal a los fines de nosotros tener ese insumo experto cuando se nos presenten estos casos. De modo pues que, como reflexión final, les tengo que dentro de todos los desafíos, creo que el desafío mayor es que la jurisprudencia avanza, y avanza de manera progresiva en el desarrollo a la protección y garantía de los derechos de la salud. Pero la tensión más grande es que el sistema no avanza al mismo ritmo que avanza la jurisprudencia. De todos modos, si hablamos en la otra sesión sobre que quizás pudiera entenderse que la justiciabilidad del derecho a la salud crea desigualdad. Porque fíjense, nosotros solamente tenemos esa solución para las personas que judicializan sus casos, y son soluciones, si se quieren, particulares. ¿Y qué pasa con aquel paciente que no puede judicializar su caso? Sin embargo, estas decisiones nos dan la esperanza de que son un llamado de atención al sistema para tratar de reformar todo y que pongan los servicios de salud y de seguridad social a la persona como centro. Y entonces creo que es la punta de lanza para que el sistema de seguridad social y servicios de salud avance a la misma medida y al mismo ritmo que avanza la jurisprudencia. Muchísimas gracias. Gracias, magistrada. Me parece interesante. ¿Está funcionando? Gracias, magistrada. Me parece interesante el orden en el que primero la magistrada Ángel Cabo de Colombia también tocó temas de retos estructurales, y usted también, y creo que estos espacios sirven para hacer ese tipo de comparaciones y aprendizajes entre las regiones. Y también interesante el tema que toca sobre el conocimiento técnico que enfrentan, pues este reto convertido en oportunidad por las Cortes de allegarse de esta evidencia científica y conocimientos más especializados. Entonces, muchas gracias. Y seguimos con la magistrada Rubenia Esparza Galeano de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos nuevamente al equipo que nos ha estado apoyando estos 2 días, realmente a O'Neill, a la Universidad de Georgetown y los demás actores importantes que han permitido que nosotros podamos estar aquí con ustedes, aparte de
también compartir las experiencias que hay en el sistema judicial hondureño y ante todo en el sistema constitucional, pero ante todo estas muy buenas prácticas que también las colegas que me han antecedido en el uso de la palabra pues se nos han presentado. Como decíamos, hemos estado hablando precisamente cómo la justiciabilidad, ¿verdad?, en temas de derechos a la salud, la podemos garantizar, y de esta manera nosotros hemos considerado importante, y lo decíamos el día de ayer, traer a ustedes 3 sentencias que tienen miradas diferentes. 2 de ellas son de la Sala de lo Constitucional del Poder Judicial de Honduras. El Poder Judicial no tiene un tribunal constitucional. Son salas y una de ellas es precisamente la Sala de lo Constitucional, que está conformada por 5 magistrados y magistradas. En estas 3 sentencias vamos a encontrar que hay 3 situaciones diferentes que se manejan, 3 tipos de población diferentes que de alguna manera nos sirven mucho para ir sentando precedentes. Y en el tema de la salud, ya no, como lo decían las compañeras, que ya no es un tema no es un problema individual, es un problema de colectividades, es un problema de comunidades. Nosotros como país se aprobaron muchas licencias ambientales en temas de minería, y eso ha obligado a muchas comunidades a tener que acudir a la justicia constitucional y en algunos casos a la justicia de lo contencioso administrativo para poder ser protegidos. De esa manera vamos entonces a plantearles a ustedes cuál es el sentido de esas 3 sentencias. En primer lugar, es dejar sentado de que ya en las mismas la legitimación activa ya no solo es de los particulares, sino que también de otras instituciones como es el Ministerio Público y el Comisionado de Derechos Humanos. Entonces, esto porque la Constitución nuestra les ha dado ese rango a ellos para que actúen en nombre de la sociedad, en nombre de las comunidades. Y de esa manera, en la sentencia número AA 587 del 2013, el Ministerio Público interpone un recurso de amparo en función de los problemas de desabastecimiento de los centros hospitalarios del país y que está afectando la salud de la ciudadanía. Si ustedes ven, en algún momento puede que sea un poco difuso la ubicación de quién es o la determinación de quién es el afectado. Pero es ahí donde estas sentencias vienen precisamente a sentar criterios ya diferentes en cuanto al tema de la protección hacia colectividades y hacia comunidades. Y el otro tema es que ya le da una mirada de contexto más ampliada, más profunda al concepto de salud. Cuando la salud está íntimamente vinculada con el medio ambiente de las personas, cuando está vinculada con el tema de acceso a la alimentación, cuando está vinculada con aspectos de no poder recibir un servicio de salud, como dice el mínimo vital, como decía la doctora de Colombia, en cuanto a medicamentos elementales que muchas veces un paciente necesita. Entonces ahí vemos de que no solo es un problema de salud, es un problema inclusive de afectación, no solo física, sino que muchas veces mental, si no tengo acceso a que pueda un médico, psicólogo o psiquiatra poderme dar un servicio de salud. Entonces, en ese sentido, esta sentencia hace ese análisis más integral de qué significa el concepto del derecho a la salud. Y al estar íntimamente vinculado con la integridad personal, con el derecho a una vida saludable,
Todo eso nos indica y coloca a este derecho en una posición muy fundamental, aunque no sea o no se haya visto en algún momento como un derecho fundamental como es el derecho a la vida. Pero esa interdependencia, dice la sentencia, es la que le obliga a la Sala de lo Constitucional a hacer un análisis integral y a llegar a determinar que el Estado está obligado a ver el problema de la salud en esas tres dimensiones: la dimensión individual, la dimensión familiar y la dimensión de una comunidad. Y así le señala responsabilidades que debe de cumplir para el efecto de proveer no solo presupuestariamente, sino recurriendo a otros instrumentos que la ley nos impone, por ejemplo, las licitaciones para la compra de medicamentos y poder abastecer a los hospitales del país de las necesidades en este rubro. Luego tenemos otra sentencia que igualmente consideramos que es muy emblemática y que es la sentencia de amparo AAS 1459 del 2021. Esta sentencia se refiere a problemas de salud, pero ya, como les decía antes, con una mirada de afectación al ambiente donde viven las personas, de afectación al derecho al agua. También reconoce lo que decíamos antes, ese derecho a la ciudadanía, a su participación activa ante estas problemáticas. Esta sentencia se conoce como el caso de las golondrinas y aquí quien participa como afectado o legitimado es la municipalidad del departamento de Lloro, perdón, del departamento de Colón, y además una junta administradora de agua y saneamiento de la comunidad. Estos dos actores plantean ante la jurisdicción de que el Parque Carlos Escaleras, que fue declarado Parque Nacional y que por ese lleva el nombre de un defensor de los derechos humanos que perdió la vida precisamente en ese trabajo y en el cual Honduras ya fue condenada por ese caso. Ellos plantean de que a raíz de una licencia ambiental que se le dio a una empresa para la explotación minera, esa empresa no ha realizado las tareas de mitigación ni tampoco de control ni de protección a las fuentes de agua que están accesibles al parque y que se está resultando afectada las fuentes de agua cercanas al área donde está funcionando la minera. En este sentido, lo importante de esta sentencia es que además de aplicar todo lo que es el tema de control de convencionalidad a través de lo que dicen el comité DES, aplica también el elemento importante que les decía antes de la legitimación de las comunidades en esto. Entonces ya no lo mira en un carácter individual, sino que de carácter colectivo. Ya permite una participación efectiva en este tipo de recursos, hace una aplicación del Acuerdo de Escazú, que lamentablemente Honduras no lo ha ratificado, pero lo hace suyo en esa resolución, y eso nos indica de que el juez o los jueces en ese momento ya están haciendo control de convencionalidad de un instrumento que, aunque Honduras no lo ha ratificado formalmente, materialmente se está incorporando al fallo. Y luego hace todo un análisis, como decía la doctora de la República Dominicana, los jueces no somos expertos en temas económicos, pero acudimos precisamente a los expertos para ese tipo de análisis. Y esta sentencia hace ese análisis con esa mirada también de carácter económico que determina los
resultados o afectaciones de carácter económico que le pueden generar al país si no atiende ese problema de la contaminación y de la afectación de la vida de estos ciudadanos. Así que en ese sentido vemos que sí hay realmente por el Estado de Honduras y a través de este tipo de órganos una preocupación para el tema de la salud ya de las comunidades, que antes lo reducíamos inclusive solo, y como decíamos antes, a personas individuales. Entonces aquí ya también hay en estas sentencias, y lo hablábamos ayer, igualmente el tema de lo que es amparar ya colectivamente a comunidades o a organizaciones o a una sociedad entera contra ese tipo de vulneraciones. Y así de esa manera pues nos permite ir generando antecedentes que van fortaleciendo estas posiciones. La otra sentencia, que es la sentencia AA 576-2021, se refiere precisamente a una población indígena del departamento de Yoro, a la tribu no es los tulipanes, es tolupanes, perdón. Son los tolupanes quienes no se fueron a la vía del amparo ante la Sala de lo Constitucional, sino que se fueron a la vía de lo contencioso administrativo. Y esto rompe ese obstáculo que antes había, que cuando se presentaba alguna acción ante los juzgados de lo contencioso administrativo, lo miraban con esa mirada de no, esto es vulneración de garantías constitucionales, nosotros no somos competentes, váyase a la Corte Suprema, a la Sala de lo Constitucional, o váyase a una corte de apelaciones a interponer el respectivo recurso de amparo. Pero en esta sentencia es un juzgado de lo contencioso administrativo que hace todo un análisis de vulneración de esos derechos de esta población que estaba en situación de hambruna porque por problemas de sequías, sus áreas donde antes dedicaban al cultivo habían sido afectadas, entonces no lograban sacar su producción. Y el tema es que por sus tradiciones, su forma de cultivar es una forma totalmente diferente a la de carácter tecnológico que se emplea en otras regiones. Entonces, en esta resolución le dice el juzgado de lo contencioso administrativo, en ese caso a la municipalidad del departamento de Yoro, le dice, señores, ustedes tienen la responsabilidad de atender esta comunidad y de generarle las condiciones que les puedan garantizar a ellos no solo el acceso a sus alimentos, sino que también el respeto a sus tradiciones en el tema de la forma de cómo ellos realizan sus actividades de cultivo de la tierra. De esa manera preserva también o genera o busca que se materialice una protección a sus actividades de carácter también cultural, que ellos las hacen de una manera de acuerdo a sus tradiciones. En estas sentencias también impone obligaciones a instituciones, como en el caso de la sentencia del Parque Nacional Carlos Escalera, al Instituto de Minería y a la Secretaría de Recursos Naturales, en el sentido de que en aquellos litigios donde ya se han presentado oposiciones de carácter administrativo a las licencias que se otorgaban, se les debería de reconocer la participación a otras personas que se considerasen, resultasen afectadas dentro de las comunidades
con este tipo de licencias que se habían otorgadas, porque habían ya inicio de actividades de impugnación a esas licencias, pero inicialmente las dependencias administrativas que les he mencionado solamente le permitían la participación a quien directamente alegase una afectación. Pero ya con esta sentencia abre la puerta y es aquí lo que le decimos precisamente ya es un amparo más de carácter colectivo para la defensa de los derechos en el tema de salud a organizaciones, a comunidades, a poblaciones indígenas que están en situaciones de vulnerabilidad. Como conclusión, lo que es importante resaltar en estas tres sentencias es cómo le damos ya un rol más activo y más amplio al Ministerio Público y al Comisionado de Derechos Humanos, pero ese rol, consideramos nosotros, no solo se debe de quedar en el tema del ejercicio de acciones a favor de, sino que también debe ir más allá. Una vez que las sentencias se dictan, sean ellos elementos activos para que esas sentencias puedan tener vigencia, puedan tener ejecutoria, porque ya en ellas se determinan responsabilidades y ya se manda a ciertas autoridades administrativas a cumplir con determinados mandatos. Pero quien les da seguimiento a las sentencias, esa es una debilidad que nosotros dentro del sistema de justicia hondureño encontramos, porque aunque estos dos actores legitimados por la Constitución lo deben de hacer, todavía percibimos de que no hay asumido un rol de, en ese sentido, de responsabilidad para darle seguimiento a las sentencias y que, por ejemplo, en el caso de Colombia, nos decía la doctora, se formó una sala, ¿verdad? Nosotros tendremos que buscar dentro de nuestras facultades como Poder Judicial, dentro de las mismas organizaciones de sociedad civil o ver con qué actores podemos generar alianzas para darle cumplimiento y darle vigencia a estas resoluciones, porque lo que más peligra es el tema de la regresividad de las vulneraciones de derechos de personas y que en su caso, como ustedes ven, la mayoría estaban en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, sí es un problema que tenemos, es una preocupación que tenemos para que pueda el derecho constitucional en tema especialmente en el amparo, pueda seguirse fortaleciendo y pueda la sala constitucional también ir generando mayor riqueza en ese sentido, viendo que sus resoluciones, sus sentencias sí tienen cumplimiento, tienen supervisión, tienen seguimiento. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Gracias por traer estos ejemplos para resaltar cómo la legitimación colectiva es una manera de abrir la puerta hacia la judicialización del derecho a la salud y comentando que no pudimos, por causas de fuerza mayor, tener a nuestro representante de México, pero México es un ejemplo que se acaba de haber una reforma judicial y este tema del interés legítimo que en 2011 se abre, pues fue modificado, entonces esperemos que a ver cómo funciona en la práctica, pero esperemos que esto no sea un retroceso y sigamos abriendo esas puertas, como lo menciona usted, para seguir permitiendo que las cortes puedan analizar este tipo de casos. Tenemos a la magistrada María del Carmen Santana de Cabrera del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Nueva vez. Bueno,
buenas tardes a todos y todas. De manera especial quiero saludar a un representante de nuestra embajada dominicana aquí en Washington. Agradecemos mucho la solidaridad. Bueno, y nueva vez agradecer a las instituciones encargadas de preparar estos conversatorios, estos diálogos en el que participamos jueces constitucionales de Latinoamérica. Y hemos compartido desde ayer, hemos tenido jornadas de trabajo en la que hemos hablado de temas muy importantes para nuestras jurisdicciones constitucionales. Diálogos que yo estoy convencida que nos harán mejores juzgadoras y que tendremos que nos permitirán un mejor entendimiento del derecho a través de la experiencia comparada. Sobre todo en estos temas y en el que me convoca en este día de hoy, sobre la protección del derecho a la salud, en el que muchas veces, cuando se judicializan estos temas, suelen ir acompañados de casuísticas específicas, que como jueces nos ponen a prueba. Porque como decían algunas de mis colegas que han hablado, pues ameritan de conocimientos especiales, a veces conocimientos científicos, para poder nosotros determinar la mejor aplicación del derecho a esas casuísticas. Entonces, en esta oportunidad me corresponde hablar sobre el tema de la protección preventiva del derecho a la salud y su justiciabilidad. Y para ello me he propuesto dividir mi intervención en dos partes. En una primera parte trataré consideraciones generales sobre cómo los tribunales participan en la protección del derecho a la salud previo a que la misma ocurra. Y en la segunda parte abordaré algunas sentencias constitucionales dominicanas que se refieren a este aspecto. Con respecto a la primera parte de mi intervención, deseo iniciarla con la idea clave de que el derecho a la salud no solo debe verse como la garantía de recursos económicos y de personal sanitario, sino también para que alguien supere una enfermedad desde un enfoque preventivo. De manera tal que ese derecho a la salud no solamente se activa cuando la misma se ha visto afectada, sino antes de que tal afectación ocurra. Un escenario en el cual se puede percibir la necesidad de protección preventiva de la salud es la detección a tiempo de la endometriosis. Y voy a poner este ejemplo y hacer referencia de este tema por tener experiencias cercanas en un país en vías de desarrollo como la República Dominicana. Y en un momento en el que estamos viendo muchas jovencitas afectadas, tanto su salud sexual como reproductiva, por el tema de la endometriosis. Y que es penoso que podemos advertir que en muchos países, no solamente países en vía de desarrollo, también países desarrollados que le están prestando muy poca atención a este tema. Este crecimiento anormal de tejido fuera del útero es una de esas condiciones que empeoran con el tiempo, si no es determinada y detectada a tiempo y tratada. Por ende, es vital que se asuma un enfoque preventivo en virtud del cual se pueda asegurar que la mujer no vea en riesgo su salud sexual y reproductiva, ni mucho menos perder su fertilidad. Pues un tratamiento oportuno de la endometriosis requerirá, como decía anteriormente, una formación suficiente del personal médico para ser capaz de detectarla a tiempo y ofrecer medicamentos y procedimientos quirúrgicos apropiados para tratarla. Esa atención médica de calidad es parte indispensable de la garantía del derecho a la salud, máxime si es de manera preventiva, pues se evita la ocurrencia de un mal mayor. Un escenario que se me ocurre en el cual se podría judicializar este ejemplo es para la exigencia de un tratamiento de calidad de alguna mujer
que acuda al sistema de salud pública nacional o que estime que no se le está dando no está recibiendo un tratamiento adecuado o un diagnóstico adecuado también a una situación que presenta, lo cual entonces habilitaría al juzgador para requerir los peritajes del lugar y así determinar si se está materializando una violación al derecho a la salud de esa mujer. Esto me permite pasar entonces a la segunda parte de mi intervención, relativa a la presentación de casos de la jurisprudencia constitucional dominicana en materia de protección del derecho a la salud. Y a estos fines presentaré 2 sentencias del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. La primera de ellas es la sentencia TC 0441/22, mediante la cual se rechazó una acción directa de inconstitucionalidad contra el esquema de vacunación dispuesto por el Ministerio de Salud Pública, así como la facultad de esa institución de tomar medidas ante una epidemia. Estas impugnaciones se presentaron en ocasión de las medidas tomadas para enfrentar la pandemia del COVID-19, las cuales tenían una naturaleza preventiva para evitar la propagación del citado virus. En palabras del propio tribunal, cito, dijo el tribunal, al Ministerio de Salud Pública le ha sido conferida la potestad de velar por la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, sustentándose en el artículo 61.1 de la Constitución, mediante el cual estipula en el marco de su objeto la regulación de todas las acciones que permitan al Estado hacer efectivo el derecho a la salud de la población. En segundo lugar, hablaré de la sentencia TC 1108/23, que acogió una acción de amparo interpuesta por un privado de libertad que padece de enfermedades mentales, a los fines de ordenar el traslado a una cárcel en mejores condiciones, la realización de un informe médico y la autorización del suministro de los medicamentos necesarios. En este caso, es evidente que ya la condición de salud existe en el accionante, pero igualmente se detectó la necesidad de asumir un enfoque preventivo consistente en evitar el agravamiento de esa enfermedad que ya padecía esa persona. En efecto, la jurisdicción constitucional determinó la necesidad de comprobar la alegada esquizofrenia afectiva y trastorno bipolar del accionante en amparo, con el interés de que le fueran proporcionados los medicamentos del lugar. El tribunal determinó que en este caso, la autoridad carcelaria debió haber actuado con la debida precaución y diligencia a fin de garantizar y salvaguardar su derecho fundamental a la salud, a la vida y a la dignidad humana de este señor. Previo a finalizar mi intervención, debo resaltar la importancia de este enfoque preventivo, no solamente en el personal médico público y las autoridades estatales, sino también en los actores privados que intervienen en servicios médicos. Sobre este particular, refiriéndose el Tribunal Constitucional a las aseguradoras de riesgos de salud, dijo, el derecho asistencial a la seguridad social en su vertiente de derecho a la salud no solo implica garantizar el acceso a servicios médicos para el tratamiento de enfermedades, sino que también comprende el acceso a tratamientos y procedimientos preventivos. Sentencia TC 0877/25. Estos criterios jurisprudenciales ponen en evidencia que el rol de la justicia no se limita a sancionar violaciones al derecho a la salud, sino también a procurar su protección integral, incluso de manera preventiva. En efecto, la justiciabilidad del derecho a la salud debe ser proactiva y eficiente,
para así preservar una protección suficiente a las personas, pues evitar la enfermedad siempre será mejor que tratarla, desde cualquier óptica, sea esta la médica o la judicial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrada. Les recordamos que estarán recogiendo preguntas que pueden tener escritas en su papel y a las personas por Zoom también nos las están haciendo llegar. Finalmente tenemos al juez Ali Lozada de la Corte Constitucional de Ecuador. Por favor. Buenas noches. Para mí es un placer poder estar aquí compartiendo con mis colegas el panel y con ustedes la conversación. Me siento en realidad sumamente agradecido por la invitación, por las finezas con las que he sido tratado en estos días. Quiero decirles que no solamente es algo muy placentero para mí, que lo es, sino también es una gran oportunidad para la Corte a la que represento, la Corte Constitucional de Ecuador, el que pueda intervenir en diálogos con personas que conocen tanto de estos temas y que me han permitido, a través de los diálogos, a través de lo que han sido las jornadas de estos días, aprender muchísimo. Entonces, yo lo único que quisiera hacer en estos minutos es una suerte de balance personal sobre qué me llevo, digamos así. Y al hilo de la temática central, que es el tema de los derechos en general, pero en particular el derecho a la salud. ¿Y cuáles son las cuestiones los problemas que le surgen a uno, no solamente desde una perspectiva teórica, doctrinal, sino también desde una perspectiva práctica como juez? Las cosas que uno tiene que enfrentar siendo parte de un tribunal cuando hay demandas sociales que nos exigen tener una decisión. Pues bien, a mí me parece que habría que partir de una consideración que está en un texto célebre de Thayer. No, la pronunciación estricta es más difícil, que no la puedo pronunciar, pero Thayer, profesor de Harvard de inicio del siglo XX, que escribió un texto, digamos, muy interesante, y que él decía una cosa que me parece importantísima. Y dice, cuando le presentan un problema de inconstitucionalidad de la ley a la Corte, a la Suprema Corte de los Estados Unidos, y podemos extenderlo a todas, ¿no? En realidad, la cuestión no consiste en que los jueces digan qué dice la Constitución. O sea, encontrar el significado genuino de la Constitución no es exactamente el problema. El problema jurídico, metodológico y hasta de ética, de deontología del juez, es si es que hay razones suficientes, entre ellas, desde luego, lo que el juez considera que dice la Constitución, para desautorizar al legislador. Es decir, para enmendarle al legislador. Y yo creo que ese es una cuestión que se encuentra en la base misma de lo que entendemos como democracia constitucional. Es decir, es una tensión entre dos grandes valores que no podemos nosotros sacrificar ni renunciar a ninguno. Por un lado, la democracia, que lo que dice es que debe haber ciertas cualificaciones en las autoridades que toman decisión por todos. Y por el otro lado, los derechos fundamentales que están en manos, su resguardo está en manos de las altas cortes, de las cortes constitucionales. Entonces, creo que esa es una tensión absolutamente congénita, digamos, de la democracia constitucional. No la podemos erradicar, únicamente tenemos que gestionarla, y la tenemos que gestionar
de la mejor manera, de la manera más racional posible, pero también más contextualizada posible. Es decir, hay que ser conscientes que no es lo mismo ser juez en Europa, ser juez de una Corte Constitucional en Europa que en América Latina. Y no es lo mismo sencillamente porque las características del funcionamiento del proceso político democrático son diferentes. Hay una especie de parálisis de las legislaturas en nuestros países y eso demanda de las Cortes una actitud activa para proteger los derechos. Ahora, por más activos que querramos ser, hay límites, digamos así. No se puede, las Cortes no pueden ser sucedáneos sin más de los legisladores. Y entonces hay que encontrar dentro de la racionalidad judicial hasta dónde uno puede extender esa actividad, ese rol activo. En fin, me parece que este es un marco general que no podemos obviar. Y por eso es que cuando las Cortes usamos, digamos, el problema es que no siempre el criterio constitucional que la Corte tiene que aplicar para resolver un caso, no siempre consiste en una regla, en una norma perentoria, porque allí no pasa nada, digamos. Si la Constitución dice que no hay pena de muerte y el legislador aprueba una ley en donde castiga un delito con pena de muerte, ese no es un problema difícil, digamos, ahí no hay un problema de deferencia a la democracia, ni mucho menos. Pero es distinto cuando los criterios con los que la Corte va a adjudicar son criterios basados en principios, en valores, en donde esas valoraciones justamente hay que ver hasta dónde son suficientemente claras y de peso como para que pueda sustituir a la valoración que hizo el órgano mayoritario. Y por eso usamos el test de proporcionalidad. El test de proporcionalidad, digamos, nos viene a servir para, en los casos difíciles, hacer esos balances. Sin embargo, como bien sabemos también, el test de proporcionalidad no opera de manera homogénea en todos los casos. Siempre distinguimos niveles de escrutinio. Y entonces los niveles de escrutinio lo que nos están diciendo es que, según el caso, tienes que tener una diferencia más alta o más baja frente al legislador. En materias, por ejemplo, de constitución económica, parecería, o se suele admitir, digamos, en el derecho comparado, que los jueces deben obrar con un escrutinio leve. ¿Eso qué significa? Significa que en principio hay que deferir a lo que dice el legislador y salvo que uno tenga razones de muchísimo peso, pues podría declarar la inconstitucionalidad. Pero no así como sabemos en la jurisprudencia, por ejemplo, de Estados Unidos o de Alemania, cuando se trata de derechos especialmente sensibles, digamos. Por ejemplo, discriminación racial. Digamos, en una hipótesis de discriminación racial, como sabemos, se acepta que el escrutinio es más intenso. Y eso quiere decir que la deferencia al legislador es más tenue. Uno defiere menos, pero siempre hay deferencia, digamos, eso siempre es importante. Muy bien. Ahora, en el caso de Ecuador, y refiriéndome ya a los derechos sociales, no es, al menos desde el 2008, que se aprobó la Constitución actualmente vigente, no es un debate el si hay una diferencia de naturaleza o de normatividad entre los derechos civiles y políticos y los derechos sociales. Digamos, esa no es una discusión en el país, entre otras cosas porque la propia Constitución se ha encargado de equipararlos. Incluso usó una cláusula, la Constitución, para decir que todos los derechos son o tienen la misma jerarquía. Entonces, no existe eso. Ahora bien, que esa distinción un poco tradicional no existe, al menos desde el 2008, que ya es bastante tiempo, casi 20 años. No quiere decir que no existan los problemas que derivan.
no de la distinción entre los derechos civiles y políticos por un lado y los derechos sociales por otro, sino los problemas que derivan de cuando a una corte le toca adjudicar, en cualquier tipo de derecho, aspectos de carácter prestacional. ¿Por qué? Porque una cosa es cuando a la corte le toca juzgar casos de justicia conmutativa, por ejemplo. En un hospital público, por mala práctica, se afecta la salud de alguien. Bueno, eso no plantea ningún problema mayor, digamos. O que a una persona jubilada no le pagan lo que deben pagarle de acuerdo con la ley como pensión de jubilación. O le piden un requisito que es excesivo. Bueno, tampoco eso plantea grandes problemas. Los problemas que se suscitan cuando se trata de justiciar aspectos de justicia distributiva, no conmutativa, es decir, no que no te dieron la contraprestación o la prestación que tenían que darte, o no se cumplió con los deberes que tenía que cumplir el Estado o los particulares, y entonces a la Corte le toca equilibrar la ecuación simplemente, compensar. No, el problema se da, o la gran pregunta es, ¿hasta dónde las Cortes pueden ingresar en aspectos de justicia distributiva? Es decir, cuando lo que se demanda es que la Corte cree ciertas prestaciones que se van a incorporar al sistema y que van a tener un impacto que no va a ser marginal en términos económicos, microeconómicos, sino que podrían llegar a alterar el financiamiento de todo el sistema. Entonces, claro, eso ya plantea problemas que yo creo que no son menores y sí que tienen que ver con la legitimidad democrática y sí que tienen que ver con el conocimiento técnico, la información burocrática necesaria para poder hacer ese tipo de diseños. Pues bien, este es el problema mayor, a mí me parece, que se plantea con los derechos en general, no solo con los sociales, sino que en general. Y que en el caso ecuatoriano, yo diría que tenemos la infraestructura procesal para poder llevarlo adelante. Eso no quiere decir, anticipo ya, que sea igual de promisoria a la realidad. Ahora, solo digo que los procedimientos, el derecho procesal constitucional tiene mecanismos. Por ejemplo, es posible a través de la acción de protección, que viene a ser como el amparo, es posible, digo, justiciar políticas públicas. Expresamente la ley y la Constitución establecen que se pueden justiciar políticas públicas. Sin embargo, la posibilidad de que pueda haber una litigiosidad, como en Colombia, por ejemplo, sobre los derechos sociales, se ha encontrado con diversos obstáculos en la realidad, que no sé muy bien identificarlos todos, pero lo cierto es lo siguiente. La Corte puede hacer una especie de supervisión de todo esto, de cómo se están adjudicando o justiciando los derechos en sede de acción de protección a través del mecanismo de la selección y revisión. Entonces, la Corte puede mirar del universo de casos que se resuelven en el sistema, cuáles podrían servirle, cuáles son los problemas, los obstáculos, que nosotros tenemos, o sea, recibimos en la Corte Constitucional apenas el 30%. Y el último dato que cuando lo pedí, antes de venir, me dijeron que incluso había bajado a 25% de casos que tendrían que llegar a la Corte, pero que efectivamente llegan. O sea, del universo de casos que tendrían que se resuelven en el sistema, que tendrían que enviarse a la Corte, apenas llegan a la Corte 25-30%. Eso quiere decir que, claro, hay muchísimo sobre lo cual la Corte no selecciona, no puede seleccionar.
Porque además tenemos una configuración institucional en la cual una cosa es el sistema de justicia, la función judicial, y otra cosa es la Corte. No existe unidad, digamos, burocrática. Y eso genera los problemas que genera. Eso es por una parte. En segundo lugar, y ahí tengo apenas hipótesis vagas, pero creo que la cultura judicial, jurídica y judicial en el Ecuador ha hecho que esta acción de protección se utilice más bien para otras cosas. Por ejemplo, casos de conflicto entre servidores públicos y el Estado, o sea, conflictos laborales. Como tenemos una deficiente justicia contencioso administrativa, que es de la vía ordinaria, bueno, yo creo que en un 80% los casos de acción de protección son de funcionarios públicos que buscan la vía rápida. No por razones peculiares, como que, por ejemplo, se trate de una mujer embarazada o de una persona con VIH, un funcionario de esas condiciones. No, simplemente todo el mundo busca la manera de ir por la... Pero estos otros casos, que son los casos que sí que puede seleccionar y selecciona la Corte colombiana y que son emblemáticos de la Corte colombiana, digamos, ¿no? No lo podemos hacer. Ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema. Y además, lo único que puede seleccionar la Corte son casos provenientes de estas garantías jurisdiccionales, acción de protección, habeas data, habeas corpus, pero no puede seleccionar de otros contextos procesales que están muy separados en el diseño ecuatoriano, como por ejemplo la jurisdicción de familia o la jurisdicción penal o la jurisdicción laboral general. Entonces, esos son barreras, digamos, para que la Corte pueda atraer los casos que signifiquen la posibilidad de avanzar en la protección de los derechos. De cualquier manera, la Corte ha tratado de hacer lo suyo y, como digo, en aquellos casos en donde son más bien sencillos, bueno, relativamente, no es que sean tan sencillos, pero relativamente sencillos, casos en donde, por ejemplo, casos de violencia obstétrica, casos de mala práctica médica, etcétera, casos que tienen que ver con la protección de la salud, que puede verse amenazada por el agua, por la prestación de servicios de agua potable o actividades que son atentatorias contra el medio ambiente, etcétera. Todo eso lo ha hecho. Pero como digo, este otro aspecto, el aspecto donde me parece que se pone al rojo vivo la relación entre la Corte y la democracia, donde la Corte tendría que ser más activa para la creación de estos mecanismos de protección judicial, ha tenido pocos, pero sí los ha tenido. Sí los ha tenido. Y básicamente nos hemos orientado por esto que representa bien la idea de los exhortos con dientes. Es decir, lo que decimos es, básicamente, se trata de dos cosas. Primero, en cuanto al examen de la vulneración de los derechos, lo que ya se ha dicho, y mucho mejor de lo que yo podría. Hay que tener una perspectiva colectiva, holística, sistémica, en fin, pero no individual exactamente, porque naturalmente estamos hablando de estructuras sociales que están detrás, etcétera, y digamos, diseños complejos de sistemas de política pública que están llamados a eso. Entonces hay que tener esa perspectiva primero. Y segundo, digamos, coherentemente con eso, los remedios son remedios también que tienen que ver con promover una mejora en las políticas públicas, pero no en el dictado de políticas públicas, digamos, eso. Y en eso Colombia ha sido un ejemplo en la región, ha hecho, digamos, con esto de crearon un concepto muy potente
que es el de estado de cosas inconstitucionales, además, y han ido desarrollando estas sentencias. Pero fíjense, cuando hablamos del exhorto con dientes, no deja de ser exhorto, ¿me explico? No es una orden, no es la imposición de una solución, de un proyecto de política pública específico, ¿no? No podría serlo, naturalmente. Hay que ponerle dientes, claro, porque, por las razones prácticas que existen. Tengo conocimiento de que a partir de la experiencia colombiana, inspirados en la experiencia colombiana, en Brasil han entrado con fuerza en los últimos años con esto de las sentencias estructurales. Y entonces, incluso tuve la oportunidad de visitar el Tribunal Supremo Federal de Brasil. Y entonces ellos han creado una unidad allí donde es interdisciplinaria. Es decir, están expertos en políticas públicas, sociólogos, economistas, aparte de juristas. Y entonces están diseñando todo un sistema para poder tener una metodología mucho más rigurosa desarrollada para precisamente hacer este tipo de adjudicaciones. Es decir, lo que se busca es hacer una actividad que no deja de ser judicial, naturalmente, porque tiene dientes, tarde o temprano, digamos, la Corte puede, algunos dientes tiene, pero naturalmente respeta el ámbito decisorio de las autoridades políticas y además lo acompaña con el diálogo, con la deliberación, con la promoción de la participación de la mayor cantidad de voces que están concernidas. Entonces, viene a ser como una especie de revulsivo del sistema democrático. Es decir, que está paralizado el sistema muchas veces, tanto a nivel de la administración pública como del legislativo, y lo que hace la Corte de alguna manera es poner a activarlo, a tratar de crear. Una amiga, profesora de la Universidad de Río de Janeiro, me contaba precisamente que esto en este momento en Brasil es algo en lo que están empeñados muchos, desde la academia también. Ella está empezando un proyecto precisamente para estudiar esto. Y uno de los impulsores en estos últimos años ha sido el expresidente, recientemente terminó su periodo, João Barroso, ¿no? Y entonces, claro, pero yo digo, eso está inspirado en Colombia. O sea, realmente Colombia es quien los ha proveído de una serie de pautas, de buenas prácticas para poder llevar adelante esta dimensión. Pero, y con esto ya termino, me parece que caminar en ese sentido es algo indispensable si queremos desarrollar una jurisdicción constitucional adecuada para Latinoamérica, que si bien no se trata de subvertir el orden clásico, digamos, básico de una democracia constitucional, sustituyendo un poder, poniendo un poder como sucedáneo de otro, digamos así, sin embargo, sí invita a la creatividad para, respetando esos marcos, poder hacer mucho más por la justicia social en la región. Eso nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, juez. Estamos un poco cortos de tiempo, entonces muchas gracias por las preguntas. Intentaremos abarcar una o dos. No es necesario volver acá, les podemos pasar allá el micrófono. Sí. Tenemos una pregunta que, bueno, y quien quiera contestar, por favor, alce la mano y les pasamos el micrófono y pueden también aprovechar para hacer alguna reflexión final. Habiendo identificado los retos estructurales del derecho a la salud, ¿cómo pueden dialogar las Cortes con los órganos elegidos popularmente para implementar los fallos?
¿Desde aquí mismo o tengo que...? Bueno, yo les puedo conversar sobre la experiencia de la República Dominicana en el sentido de establecer una relación diáfana con el poder legislativo. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene un acuerdo interinstitucional con el Senado de la República. ¿A qué fines? A fines didácticos, a fines educativos. Nosotros tenemos un centro de estudios constitucionales y nosotros impartimos educación constitucional. El Senado de la República tiene la facilidad de involucrarse y beneficiarse de esa especialización en derecho constitucional puro y duro. A partir de ahí se inicia una especie de diálogo y de entendimiento, porque entonces los legisladores comienzan a hablar nuestro idioma y comienzan a ver el derecho constitucional como el día a día y comienzan entonces a tener un conocimiento especializado en la materia. Y entonces ahí se inicia el diálogo, la justicia abierta, una justicia quizás dentro de un marco de entendimiento. Eso no quiere decir que ninguno de los dos, bueno, ni el poder clásico del Estado, que es el poder legislativo, ni nosotros que somos un órgano extrapoder, que en la estructura nuestra nosotros no pertenecemos a ningún poder del Estado, sino que somos un órgano extrapoder. Eso no significa que ninguna de nuestras facultades se vean comprometidas. Nosotros hacemos lo nuestro, ellos hacen lo suyo. Pero en el momento en que cada uno comienza a entender la tarea del otro, comienza a hablar el idioma del otro, entonces nos vamos dando cuenta de cómo podemos respetar el núcleo competencial de cada poder y al mismo tiempo cumplir con nuestras facultades. ¿Cómo nosotros lo hacemos? A través de las sentencias exhortativas son un muy buen mecanismo, porque nosotros damos la posibilidad de que ellos exhortamos a que hagan bajo los parámetros constitucionales que nosotros establecemos. Y entonces ya ellos tienen una guía y con ese entendimiento de poder hablar nuestro idioma y poder tener ese conocimiento especializado en derecho constitucional que a través de ese acuerdo se ha gestado, entonces ya ellos pueden hacer mejor lo que antes no hicieron. Entonces eso nos coloca en una posición de respeto al núcleo competencial de ese poder clásico del Estado, pero también una ayudadita en cuanto a hablar ese idioma especializado de lo que es el carácter de protección progresiva de los derechos fundamentales. Y eso para mí es una estrategia muy buena porque finalmente te acercas a ese poder, le dices de qué se trata esto y ellos entienden con muchísima mejor profundidad lo que es la protección de derechos constitucionales. Y eso te ayuda ¿a qué? A que en la medida en que ellos van a orquestar esas políticas públicas a favor de su gente, de la que los votó y los llevó a representarlos en ese poder del Estado, entonces lo vean de una manera más holística y de una manera más, como dije anteriormente, de poner a la persona en el centro de lo que es su competencia, que es legislar. Creo que esa es la estrategia que nos ha funcionado a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Tenemos una última pregunta. Tenemos muchas muy interesantes. Ahí salieron temas de tecnología, de acceso al aborto, pero tenemos un cóctel después en el cual las podríamos discutir. Entonces, una última pregunta. Una de las magistradas mencionó la importancia de la opinión de expertos para entender los cuestionamientos que reciben las cortes. ¿Qué mecanismos o medidas consideran son necesarias para asegurar que este apoyo no se convierta en una batalla de expertos? Para entrar, para los de Zoom, gracias. Pues nosotros llevamos, como les digo, como 15 años monitoreando también un poco la discusión del tema de salud y por eso uno ha tenido aprendizajes largos de qué nos ha funcionado y qué ha funcionado. Yo empezaría por el tema de la implementación. La implementación requiere de lo que Charles Epps llama estructuras de soporte, o sea, tiene que tener uno quien lo empuje también por fuera de las cortes. Entonces es tan importante las discusiones que se dan en la corte como las discusiones que se dan por fuera. La corte es, llamémoslo así, alguien que propone, que ayuda a mediar conversaciones y impulsa conversaciones, pero necesita que esas conversaciones sigan adelante.
Nosotros tenemos, digamos, en Colombia, digamos, unos espacios muy importantes para esas conversaciones que son tanto técnicas como políticas, llamémoslas así. Muchas son en audiencias públicas o sesiones técnicas, en donde la Corte, como les digo, termina actuando como una especie de mediador. Muchas veces las audiencias públicas es interesante que se hablan entre ellos, no ni siquiera es el juez, pero el espacio de la Corte sirve como un espacio de alguna manera o se percibe como una manera neutral en algunos contextos para tener unas conversaciones más grandes. Pero también hemos tenido a lo largo de los años entender la importancia de los organismos de control. La Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Procuraduría son vitales en esas conversaciones que nosotros tenemos en materia de salud. Es decir, no es centrado en la Corte y el legislador, sino que en realidad eso que llamamos justicia dialógica es una justicia entre distintos actores que están, digamos, que están promoviendo. Hay cosas que funcionan y que no nos han funcionado o que hay que replantear. Durante mucho tiempo nosotros, por ejemplo, hacíamos sesiones técnicas y pedíamos informes, que nos mandaran informes, infórmele a la Corte. Los informes a la Corte funcionan si usted los responde. Pero lo que muchas veces pasaba en estos seguimientos es que se pedían un montón de informes y nosotros estamos llevados y no, ni siquiera los contestábamos. Entonces, eso no, o sea, uno pide cosas que va a tener un impacto y va a tener una respuesta. Otro aprendizaje que hemos tenido a lo largo de muchos seguimientos es que uno no puede seguirlo todo, o sea, ni lo va a poder resolver. Y nosotros sí queríamos tener todo. Entonces teníamos en muchos seguimientos, no solo en el de salud, nosotros tenemos otros de desplazamiento, etcétera, muy activos, auto, orden, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se empieza a rutinizar. Cuando se empieza a rutinizar, entonces pierde impacto y pierde efectividad. Entonces hay que intervenir y saber en qué es prioritario, cuáles son esas fallas estructurales en las que yo quiero intervenir, porque si yo intervengo en todo y saco autos, pierde el poder de la herramienta. Entonces, pues aquí no podemos decir mucha cosa, pero solo decir que como el ensayo y error lo ha tenido tanto la Corte colombiana, yo creo que es bueno pues esa experiencia y con mucho gusto, pues en lo que yo pueda ayudar, aquí estoy. Gracias. Gracias, magistrada. Muchas gracias a todas las magistradas, al juez. Muchas gracias a todas las magistradas, al juez, al profesor García Pino, al secretario Novela por estos 2 días, por su tiempo, y creo que esta es una invitación a seguir creando estos espacios donde compartimos y aprendemos de las experiencias en la región. Desde el Centro para la Salud y los Derechos Humanos y Ríos, les agradecemos profundamente por este espacio y los invitamos a pasar a el cóctel que está en la puerta siguiente. Muchas gracias.